Marce, contanos. Sí, un índice que acaba de salir, una estadística oficial del INDEC, que nos muestra que al segundo trimestre del año, al terminar este segundo trimestre, el nivel de desocupación alcanzaba al 9,6% de la población económicamente activa. Esto nos está marcando un importante crecimiento si lo comparamos, por ejemplo, con lo que había sido la finalización del año pasado. Finalizamos con esta misma tasa en niveles del 7,2%. Lo que muestra realmente que evidentemente esa recuperación que se había dado sobre el final del año en términos de empleo se ha degradado. Las comparaciones también valen hacerlas cuando miramos el mismo periodo del año anterior, porque realmente el año anterior no fue un buen año cuando comenzó. Se había dado una dinámica optimista hacia el segundo semestre del año. Entonces, si nos situamos en el segundo trimestre del año pasado, esta tasa que estás viendo en 9,6% en pantalla era del 8,7%. Es decir, estamos un punto porcentual arriba en cantidad de desocupación en esta tasa que muestra el INDEC con respecto al mismo periodo del año pasado. Claro, esto tiene que ver con la menor oferta de empleo y con la mayor cantidad de gente de pronto buscando empleo. O a veces, en realidad es gente que directamente se desanima, se desalienta y ya no busca más empleo. Eso está pasando también. Lo que hay que decir, que es interesante también mostrarlo, ¿a dónde se está dando la desocupación? ¿En qué rubro? Es importante, no, ¿en qué sector de la población? Cuando uno mira y dice población económicamente activa, uno tiende a pensar en el imaginario que quizás el adulto joven tiene más posibilidades laborales. Sin embargo, los índices más altos de desocupación se están dando en Argentina en los jóvenes sub-30. Mira. Estadísticas oficiales del INDEC estamos dando a conocer en este momento. Y lo que estamos viendo también acá es la tasa de actividad, de empleo, de ocupación, que se ubica en el 42%. La tasa de empleo hoy también, bueno, más o menos se ha mantenido. ¿Qué nos deja esto? Bueno, las consecuencias de una economía que recién estaba empezando, Silvi, a degradarse por culpa de la recesión. Los peores trimestres en términos de actividad económica los estamos experimentando ahora, ¿no? El segundo trimestre del año pasado, estamos hablando de este año, estamos hablando de julio. Y ahora estamos transitando el tercer trimestre. Claro, estamos transitando ya el efecto de la última devaluación abrupta, la más grande que hemos tenido el año, la estamos experimentando ahora. La parálisis de la actividad se está sintiendo también ahora y demás. Sí. Por supuesto que en esto también juega el factor de la sequía, el campo, la merma en la obra pública, la merma en la construcción privada también. Y todos los reveses que nos llevaron a este escenario. Sí, sí. Y la preocupación de los economistas es que esta tasa que estamos viendo, que insisto, se degradó, el nivel de actividad en términos de empleo se degradó. La advertencia de los economistas es que producto de la entrada en la recesión podrían ser estos últimos trimestres del año quizás más altos. Claro, profundizarse porque... Muy importante ver esta cotización, 38,98. Le jugamos al 8 porque volvió el dólar a la misma cotización que tenía a comienzos de mes. Algo que parecía impensado, ¿eh? Los operadores financieros ya estaban acostumbrándose a ver un dólar en pantalla en torno a los 40 pesos. ¿Qué sucedió? Lo dijo un operador hoy. No hay pesos en la calle, Pepe. No hay. Y hoy no hubo necesidad de que el Banco Central interviniera. De hecho, el volumen operado cayó un 30%. La cantidad de dólares que se movieron en esta rueda cambiaria entre compra y venta fue de 485 millones de dólares. Es menos que un día normal de los que veníamos viviendo en los últimos días. Hay que decir que esta cotización, si hacemos un poquito de memoria y revisamos, con respecto a ayer, marca una caída de 1 peso con 14 centavos. Es una caída muy brusca que hay que decir que se da como combinación en principio de la licitación del EVAX, de la licitación del ECAPS, un nuevo instrumento que viene a capitalizar a aquellos que también quieren hacerse de una renta en dólares. También licitación de letes que se dieron en los últimos días y que evidentemente captaron los pesos ociosos que había dando vuelta en el mercado con destino que parecía ser destino final dólar. Evidentemente las tasas de interés convalidadas en pesos sigue estando alta, 60% la tasa de referencia, sumado también a que hay instrumentos en dólares que ofrecen hoy una mayor rentabilidad, están tentando inversores a no comprar el billete físico. Por eso tenemos que decir que el recorrido del dólar en lo que va del año ahora se acortó. El precio del dólar subió en lo que va del año para el pequeño ahorrista un 108%, ¿sí? Y es un porcentaje que, por supuesto, veníamos diciendo, se acercaba a un 120% en algún momento.
También hay que decir algo que es muy interesante. La estrategia del Banco Central de no intervenir hoy fue porque se puso a observar un poco el mercado y apareció un poco de oferta genuina. Algunos operadores empezaron a pensar que este encuentro que podría tener Mauricio Macri con Lagarde este fin de semana, más el viaje de Duhovne que ya fue confirmado, con reuniones del equipo técnico de Hacienda y del equipo técnico del Fondo Monetario, terminarían en un anuncio concreto de un nuevo desembolso y la firma del nuevo acuerdo. El nuevo desembolso significan miles de millones de dólares más para nuestra economía y al parecer ya estaría casi confirmado que el Banco Central podría hacer uso de sus divisas, de las reservas y de algo de lo que ingrese vía Fondo Monetario Internacional para calmar cualquier tensión cambiaria. Si ingresan dólares, la lógica indica que hay mayor oferta. Si hay mayor oferta, por supuesto, el precio tiende a caer. Entonces, aquel que tenía un dólar en la mano dice, bueno, por ahí es el momento de vender. Vendieron a 40, hicieron un buen negocio. Muchos de ellos habían comprado con un dólar a 25. Y hay que decirte que por eso... Si me acompaña, ahí está. 38.98 fue finalmente la cotización de hoy. ¿Por qué? Porque apareció la oferta. Apareció aquel que dijo, vendo ahora porque evidentemente el precio tocó su máximo y lo que resta ahora es esperar a que baje. Así que este es el cierre que se encamina a ser una semana con mucha volatilidad. Recordemos que el dólar llegó a estar a 40,50 hace apenas unos días y que evidentemente está buscando un nuevo precio de referencia. Mañana, nuevo día, Dios dirá. Bien, Marce. Datos oficiales del INDEC, Pepe, nos hablan de una estadística que nos muestra el 9,6% de la población económica activa en Argentina está en esta situación de desocupación. Segundo trimestre, cifras de julio, 9,6% es una cifra que en realidad desnuda una realidad, el crecimiento del índice de desocupación. Si nos situamos y miramos cómo habíamos terminado en diciembre, la estadística oficial mostraba que en diciembre este número era del 7,2%. Es decir que antes incluso de que la economía entrara en recesión, antes de que se frenara la economía, hay que decir que evidentemente se degradó la situación laboral en el sector formal. Todo esto, por supuesto, son estadísticas oficiales. Si nos remitimos a comparar este segundo trimestre del año con respecto al mismo periodo del año pasado, allí también hay una comparación que nos muestra una suba en esta tasa, una suba en la desocupación, porque en este trimestre, en el segundo trimestre del año pasado, la cifra que ves 9,6% en pantalla era del 8,7%. Es decir que es un incremento notable, depende cómo lo compares, por donde sea. El empleo del segundo trimestre ya entonces arroja que la cantidad de tasa de empleo está en el 42%, más o menos se mantiene estable, 43% había sido la tasa a fin del año pasado. Esto podemos decir que responde también a... Bueno, hay mucha gente que evidentemente está buscando trabajo, no lo consigue, quien lo tiene se aferra al mismo y... alarma, por lo pronto, Duhovne hoy hace un instante habló de este tema y dijo, bueno, lamentamos que este índice haya crecido, pero íbamos camino a ser Venezuela, que tiene más de un 85% de desocupación. Esas fueron las palabras del ministro Duhovne. También hay que decir algo muy interesante de esta estadística, que es los ocupados demandantes de empleo. ¿Quiénes son? Aquellos que tienen un trabajo y están buscando mejorarlo, ya sea porque las condiciones laborales no son favorables, el salario no les alcanza, etcétera, etcétera. Subió esa proporción al 16%. 16% de las personas que tienen empleo en Argentina están buscando cambiarlo. Mencionaste al ministro Duhovne, vamos precisamente al Congreso. Estadística oficial, Caro Nelson, del INDEC, que nos muestra un crecimiento en la tasa de desempleo. 9,6% es la tasa de desempleo. ¿Qué cifra, La última cifra, Nelson. Hay que decir que este 9,6% es la tasa de desempleo registrada en el segundo trimestre del año. Es decir, a julio de este año, 1.850.000 personas económicamente activas, 1.850.000 argentinos no encontraban trabajo. Y hay que decir que esta cifra... Claro, uno la mira, la compara y dice, es poco, es mucho. Bueno, registra un aumento. En principio, es la tasa más alta de los últimos 12 años. Y para ser justos, si creemos que en realidad esta cifra, como otras más, durante la anterior gestión estuvieron tocadas, sí podemos decir que desde que se recuperó el INDEC con esta gestión y recuperó credibilidad, es la tasa más alta de la gestión de Mauricio Macri. Una tasa que nos muestra un crecimiento con respecto a lo que fue diciembre. Mirá qué aumento, En diciembre del 7,2%. Y hay que decir que si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado, segundo trimestre del año pasado, la tasa en ese entonces era del 8,7%. 200.000 personas más, casi 200.000 personas más que están desocupadas en la Argentina. Y hay que decir que esta estadística se puede leer de alguna manera
solo quedándote con este número y si no haciendo un análisis un poquito más fino. Hicimos ese trabajo, obviamente, por supuesto, como corresponde. Hay otro índice dentro de esta estadística que muestra el INDEC que habla de la subocupación. Subocupación, que es aquel que trabaja una determinada cantidad de horas que le resulta insuficiente y que está buscando trabajar más. En esa situación está el 11,2% de la población económicamente activa. Esto más o menos se mantuvo en línea en los últimos trimestres. No es que ha aumentado, aumentó pero no significativamente. Pero si agrupamos la cantidad de personas entre aquellos que no encuentran trabajo, están desempleados, y aquellos que necesitan cambiar, tener un trabajo con mayor cantidad de horas y, por supuesto, se presume con mayor remuneración, estamos hablando de que aproximadamente 4 millones de argentinos están en una situación precaria de empleo. Y, por supuesto, estamos hablando de aquellos que están también empleados en el sector formal, que es lo que releva el INDEC. Por otro tanto, también la tasa de empleo ha quedado en el 42%, Nelson Caro. En comparación a lo que fue diciembre, la tasa era del 43%, bajó un punto porcentual. Parece poco, pero en realidad son millones de personas, ¿no?, las que quedan afuera o no. Y por otro lado hay que decir que si bien se mantiene, evidentemente la oferta genuina de empleo no alcanza para abastecer un mercado que demanda cada vez más. Por otro lado también se puede analizar en esta estadística algo muy interesante, que son los ocupados demandantes de empleo. ¿Qué es esto? Esto que puede releva el tener que INDEC. ver, Marce, con la